No le tocó a Manuel Ángel, no le tocó a Osorio, no le tocó a Olvera y no le tocó a Omar, nos tocó a nosotros. Tu nombre sonaba para ser el sucesor, ir a la gubernatura. No te voy a decir que no me gustaría, claro que me gustaría. Los parques industriales no deben de usar agua potable. El gobernador abrió las puertas y dijo, a ver, todas las personas de buena voluntad que no se hayan pasado de lanza, que no hayan hecho cosas que no, caben en este proyecto y vamos a seguirlo adelante. No todo el mundo vino y aportó en determinado momento, ¿no? Sino que preservó el encargo. ¿Te parece que eso está presente? O sea, el gobernador es muy presente con ese tipo de cosas. ¿Por qué no hay agua en Pachuca? ¿Cuál es el problema del agua en Pachuca? Oye, pero si se sientan las bases desde ahorita, si se hacen las bases de la transformación en este gobierno de alternancia, lo que siga va a ser maravilloso. Háblame concretamente de las 5 macroobras que está impulsando Claudia Sheinbaum con Hidalgo. Cuando pase eso, la Huasteca va a estar hiperconectada, mandando el flujo vehicular por el Boulevard de las Torres y del Boulevard de las Torres conectar hacia el río de las avenidas. Y yo creo que viene la mejor etapa del gobierno para el gobernador. Con Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, agradezco esta entrevista cara a cara, EFETA. Muchísimas gracias, gracias por estar acompañándonos aquí en el gobierno y listo, puesto y dispuesto. Mira, antiguamente el concepto de planeación era utilizado, inclusive hay un libro magistral de George Steiner, ¿no? El Planeación Estratégica, era utilizado para hablar de la economía de mercado, es decir, de proyecciones que tú hacías y previsiones dentro de economía de mercado. Pero el concepto cambió y el concepto pasó en el área pública, sobre todo en América Latina, de planificación a planeación. Y tú estás dentro de la unidad de planeación y además le pusieron también un adjetivo ahí tremendo, ¿no? Prospectiva, es decir, tratar de plantear los escenarios futuros a partir de lo que tenemos en el presente. Así es. Fíjate que esta área la recibimos y la instrucción del gobernador fue darle un giro. Y es lo que pasa cuando se generan los cambios de régimen. Y en este caso a mí me toca empezar a verlo bajo un espectro social, ¿no? El movimiento que venía acompañando al gobernador. Desde el periodo electoral nos toca estructurar el plan de gobierno y el plan de gobierno lo intentamos hacer como creíamos que se tenían que empezar a hacer las cosas, ¿no? Tomando como referencia que en el 2017, 2018, 2019, el presidente López Obrador había estructurado la mayoría de sus planes bajo consultas. Entonces empezamos trabajando en cómo le dábamos un toque que se alineara a los conceptos de planeación, pero también planeación democrática, metropolitana, regional, y el eje central de todo esto era cómo involucramos la participación ciudadana. Entonces, a través de la participación ciudadana fue como empezamos a construir todos los planes. El primero, el más importante, el que rige la administración pública, es el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Entonces lo empezamos haciendo a través de la consulta pública. Y este cambio del que hablas, de planificación, que es un poco más autoritario, vertical, irnos hacia la parte de planeación horizontal, tomando en cuenta toda la distribución de los ejes, se compone de 4 acuerdos donde buscamos englobar a todas las secretarías de Estado y que cada una de estas secretarías nos acompañara en un proceso de participación ciudadana, consultas públicas, en las escuelas públicas, en las plazas públicas, y tomar en cuenta todos los estratos de la población, ¿no? Y buscando no nada más el punto de vista del académico, no nada más el escritorio del administrador público, sino ya el elemento clave de la transformación, que era la gente, el pueblo, ¿no? Entonces lo que buscamos hacer fue construir escuchando. Y nos fuimos a escuchar. Y desde el día 1 a 2 años, 5 meses, todos los proyectos que nos ha tocado construir, que nos ha instruido el gobernador, o los instrumentos de planeación, los hemos hecho bajo la escucha. Me llama mucho la atención que revisando documentos que tuvieron que ver con una directriz importante de reconversión digital dentro del gobierno del Estado de Hidalgo, que viene precedida también a nivel de Europa, ¿no? Y a nivel de Estados Unidos, de América Latina, con los gobiernos digitales, o lo que se conoce como el Estado digital. Dentro de los documentos había una directriz importante que yo reviso que tiene la Unidad de Planeación y Prospectiva. Tiene que ver
con una serie de lineamientos y de directrices que ustedes incorporaron también en el Plan Estatal de Desarrollo, más las condiciones que tiene que ver precisamente con la ley de gobernanza, ¿no? De gobernanza digital, que es de la OCDE. Concretamente de la OCDE, y la OCDE tiene una serie de directrices en las cuales los países en América Latina van calificándose, van teniendo puntos, ¿no? De desarrollo gubernamental. ¿Qué pasó con esto, Miguel? Mira, nosotros, a mí me gusta mucho ver, obviamente, trabajar sobre lo que haya pasado. Y nos dimos cuenta que había varios organismos internacionales que ya medianamente habían definido metodologías para incorporar específicamente el caso digital, como lo habían hecho en otros países. Le quisimos dar el toque en términos de planeación al momento de involucrar en el Plan Estatal de Desarrollo bajo distintas directrices, ¿no? Una que iba alineada a definir un proceso de digitalización como tal de toda la administración pública, que va alineada, o se puede decir, es el objetivo de un proceso de simplificación de trámites, de mejora de trámites, pero también en una capa de definir cómo tiene que ser la inversión de infraestructura para poder llegar, pues al final del día, a los que los van a ocupar, ¿no? Estamos hablando de fibra óptica, antenas, etcétera, ¿no? Y todo esto lo vimos que ya se estaba haciendo en algunos otros países y que había jalado muy bien. Oriente y Occidente, porque hay elementos muy importantes de los países asiáticos, de cómo han ido incorporando todo este ecosistema digital. Y bien lo planteas tú, los términos que se habían planteado a través de distintos documentos, que no fue nada más uno, de la OCDE, nos fueron llevando a otros organismos internacionales que iban definiendo qué acciones teníamos que llevar a cabo después de establecerlos en el Plan Estatal de Desarrollo. Muy puntualmente. Uno de los más importantes ahorita y que toma como propio el gobernador del estado y la presidenta de la República es un tanto el lineamiento que tiene la UNCTAD, que se encarga, un organismo internacional que se encarga medianamente de definir cuál tiene que ser la estrategia de los países y estados, en este caso. Sí, sobre el desarrollo. Sobre el desarrollo. Sí, sobre el desarrollo. De hecho, han habido varios congresos, hubo uno inclusive en Chile, de la famosa UNCTAD, donde se hizo por vez primera la regionalización. Si tú miras aquí el mural que tiene el Palacio de Gobierno, ese mural que está en el Palacio de Gobierno también hablaba de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que se hizo precisamente en relación a la UNCTAD. Tenía que ver con este desarrollo. Y eso no se ha perdido dentro de la gestión y organización de América Latina. Es interesante, ¿eh? Sí, no, a ver, yo ya, desde que llegamos, el gobernador me pidió que hubiera vinculación internacional y nacional, ¿no? Entonces empezamos a tender puentes con los organismos internacionales. Hay sentimientos encontrados en trabajar con los organismos internacionales, ¿no? Hay algunos conceptos donde se plantea que los organismos internacionales cobran como consultores y no hacen algunas cosas, pero a mi apreciación personal, creo que han definido mucha metodología de cómo debe de ser la administración pública sin importar colores, ideologías, al final del día viendo hacia el servicio público, ¿no? Hacia la administración pública. Entonces lo que tomamos como referente fue el de identificar todas estas metodologías. Nos fuimos a la UNFA, nos fuimos el Fondo de Naciones de Poblaciones Unidas, empezamos a trabajar con cada uno de ellos, pero específicamente en el caso digital, identificando lo que venía. Y claramente la línea que traía en ese entonces la jefa de gobierno en torno hacia la digitalización y todo eso, fue que definimos que tenía que ser un elemento central en todo esto. No se habla mucho ahora, pero dentro de estos elementos estaba también la famosa agenda del PNUD del 2030. Sí, la PNUD. Claro. Nosotros estamos trabajando, terminamos de hacer un proyecto con PNUD el año pasado, si no recuerdo, se entregó en marzo, donde llevamos a cabo un proceso de regionalización y definición de vocaciones, la actualización de la definición de vocaciones regionales. Un proyecto increíble donde se hace nuevamente consultas, preguntas, identificación de datos relacionados con dónde se está invirtiendo, dónde se están estableciendo nuevas escuelas, nueva industria, y con esto pues empezar a definir la vocación productiva de cada una de las regiones del estado.
Este documento se hizo público, inclusive se puede consultar en una página que va a anunciar el gobernador a principios de este año, pero ya ahorita ya es pública, dentro del cual este documento pues define en colaboración entre los organismos internacionales y el gobierno del Estado cuáles pueden ser o deben de ser las vocaciones productivas del Estado, ¿no? Y partiendo de la base de que no hay crecimiento uniforme y simultáneo, ¿no? Econométricamente no lo hay. Y nunca lo va a haber, y mucho menos por la disparidad en la orografía, en la distribución geográfica, en los centros de población, la cercanía con los puertos, con los aeropuertos. O sea, siempre va a ser muy distinto. Entonces, en ese sentido, se plantea pues una distribución distinta en cómo se debe de generar riqueza, o en otro sentido, y es como el gobernador casi siempre lo plantea, la forma en la que se disminuye la pobreza es generando riqueza. Entonces, lo que hemos buscado hacer es dotar de instrumentos de planeación, como este caso que hablamos de PNUD, dotar de instrumentos de planeación al gobernador y a las distintas secretarías de Estado, para que las secretarías de Estado tomen esas decisiones con mucha más información y que a su vez pues, se vean traducidos en programas sociales dirigidos a la gente, en obras públicas dirigidas a las necesidades de la población. Eso es un poco como lo empezamos abordando, ese sentido de transformación que le dimos a la unidad de planeación y prospectiva. Háblame de un concepto que revisé los documentos, que también tenía que ver con NOCDE y que retoma esta administración, la administración que es la primera administración histórica de alternancia política en Hidalgo, y eso también presupone un matiz distinto de la forma de hacer gobierno. Porque eso también hay que decirlo, hay un matiz distinto, se percibe. La proximidad ciudadana es una condición que se ha dado también dentro de esta horizontalidad de la participación incorporada a las estructuras de gobierno. Eso a mí me queda claro, lo he leído y lo he podido analizar dentro de la lectura de la realidad de Julio Menchaca y las rutas de transformación. Pero hay un concepto que se trabajó, importante, que también estaba incorporado en NOCDE, que tiene que ver con interoperabilidad. Esta forma de comunicación transversal que permite evitar la duplicidad de funciones, la duplicidad de información, pero también que hace coexistir a las secretarías y a la estructura dentro de la institucionalidad. ¿Qué opinas de esta condición? Mira, a mí me parece maravilloso. A ver, nosotros existen, obviamente, por encima de todos, el gobernador y el despacho del gobernador articulándonos a todos, ¿no? Pero dentro de la administración pública del Estado, habemos 3 secretarías que tienen un sentido de transversalidad, no solamente en la toma de decisiones, sino en la dotación de información para la toma de decisiones. La Secretaría de la Contraloría, en un sentido de revisión, visibilidad en todos los rubros de la función pública para que no se pasen ni excedan sobre sus funciones, el presupuesto, etcétera. La Secretaría de Hacienda, que define también ese sentido de transversalidad en ver el ejercicio de los recursos públicos de inicio a fin, a poder saber cuánto se va a disponer en un sentido de programación y en un sentido de evaluación, cómo se ejecutó. Y nosotros, la unidad de planeación y prospectiva, nosotros que lo que hemos buscado hacer desde que llegamos, y que fue un tanto, me imagino yo, la razón de por qué el gobernador me invita a formar parte de la administración, es poder darle este sentido de innovación a la administración pública, ¿no? O sea, dotar al área de planeación con los suficientes atributos de que pensemos, como dicen los gringos, out of the box, ¿no? O sea, fuera de la caja, y empezar a ver cómo los problemas viejos se solucionan con nuevas ideas. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo desde que empezamos. Una parte es consultar a la gente para tomar decisiones. Otra parte es empezar con un proceso de digitalización, simplificación e involucramiento de las tecnologías. Pero lo más importante, el eje central de la planeación, es la innovación. Porque no podemos seguir planeando bajo lo que ya vivimos que no funcionó. Un caso muy puntual, el que está viviendo el país con el presidente López Obrador y con la presidenta Claudia, ¿no? Este sentido de innovación lo agarran, y a mi punto de vista, de una forma muy agresiva, pero que era necesario. Destruyes un esquema, destruyes en su totalidad cómo se trabajaba en la administración pública. Cambio de régimen. Y vemos 2 conceptos muy importantes que además hoy en día lo vemos mucho más aterrizado al Estado, como lo son la inversión pública en infraestructura de forma muy agresiva a cosas que se habían dejado a un lado. Aeropuertos. La inversión pública en infraestructura de conectividad, algo que también se había dejado a un lado,
los trades. Entonces, en esos dos casos, es un sentido de innovación, o sea, de regresar y decir, oye, el sistema ferroviario lo dejamos abandonado hace mucho, tenemos el derecho de vía, tenemos que empezar a transportar millones de personas de punto a punto, las carreteras están sobresaturando, ¿de qué forma lo hacemos? Inventemos el tren. Oye, México se ha consolidado en los últimos 25 años de pasar de ser el 9º país donde más turistas recibe al 5º, que es un monstruo de transformación, empezar a recibir, de pasar del 9 al 5º. ¿Qué necesitamos? Pues que lleguen a más puntos y se empieza la construcción de aeropuertos. Esto, ¿por qué lo estoy planteando en ese sentido? Porque fue un sentido de innovación lo que hicieron los dos presidentes, el presidente y la presidenta. Y ahora el gobernador le quiere dar este toque. ¿Y qué hemos hecho? Nosotros no construimos, nosotros definimos instrumentos, definimos espacios, definimos vocaciones. Uno de los proyectos importantes también como modo de reflexión, vimos que el presidente de la República estaba enfocando muchos esfuerzos en infraestructura, pedir que el régimen militar administre un aeropuerto para darle esta viabilidad rápida y efectiva para que se lleven a cabo, pues vimos que el presidente estaba muy enfocado en que saliera adelante la AIFA. Le planteó un proyecto a la entonces jefa de gobierno y al gobernador. El gobernador encabezó el proyecto del corredor logístico industrial, ¿no? Una nueva vocación que en verdad pueda detonar el Estado. Porque lo hemos vivido bajo otros sentidos, bajo otros escenarios, en el otro régimen, dentro del cual pues sí había este sentido de compadrazgo entre el gobernador, el presidente, buscando la gestión de recursos públicos, la idea maravillosa de siempre traerse el aeropuerto, una nueva refinería, o como tal pensar en que se pueda traer una automotriz al Estado, pues siempre faltaba mucho caso de certeza en este tipo de inversiones, ¿no? No nada más es necesario el compadrazgo, la cercanía de la presidenta y el gobernador, el presidente y el gobernador. O sea, tú dices que no había factibilidad necesariamente y que el tipo de relación en determinado momento empujaba este tipo de condiciones, pero que no se había hecho el análisis de fondo de qué puede hacer Hidalgo en este sentido de vocación, porque, por ejemplo, una de las directrices que existen aquí es que los recursos hídricos no son abundantes en Hidalgo. Entonces, por eso también no tenemos parques industriales importantes, ¿no? O connotados, como podría suceder en otros estados de la República. Fíjate que yo creo que ese sentido de planeación hacia definir de qué forma dotábamos de infraestructura y poníamos la base para que llegara la industria, nunca había sido tomado con seriedad. O sea, yo creo que siempre fue más un tema de, oye, ¿qué le hace falta a Hidalgo? Empleos. Puta, vayan a ver a BMW, vayan a ver a Audi, vayan a ver a tal, y tráiganse esto. Y creo que ahora se tiene que ver desde abajo. Entonces, cuando nosotros llegamos, empezamos a definir, oye, ¿qué le hace falta a Hidalgo? Oye, ¿qué le da certeza jurídica a las inversiones? Una de las cosas básicas, que haya atlas de riesgos, que haya instrumentos de planeación para definir el uso de suelo. Eso empieza a generar certeza jurídica. Luego, ¿qué te hace falta de infraestructura? Energía eléctrica, agua. Bueno, vamos a estructurar los proyectos que requieren de energía eléctrica junto con la CFE. Agua. ¿Por qué siempre se ha hablado de que los parques industriales han sido un problema alineado a las zonas habitacionales por el agua? Pues porque siempre se vio bajo un muy mal concepto. Los parques industriales no deben de usar agua potable. Deben de usar agua tratada, a menos que sea un producto que se genere con el agua potable, como lo puede ser el refresco, como lo puede ser la cerveza, como lo pueden ser los alimentos. Pero la gran mayoría de las industrias deben estar usando agua tratada. Entonces, definimos un proyecto de cómo dotamos de todo el agua que sale del río de las avenidas, que llega hasta el río Papalote en Tizayuca, donde se tiene que establecer una planta de tratamiento para que dote de agua al corredor logístico industrial, de agua tratada. Lo mismo hicimos para lo que se requiere de energía eléctrica. Algo impresionante, que ese dato para que veas. Yo imagino que en algún momento alguien lo ha de haber visto en las anteriores administraciones. La zona de Tizayuca-Pachuca es una zona que en el mapa de la CENACE, que ahora va a pasar a formar parte de la CENER, es una isla sin energía eléctrica de alta tensión. Cruza una línea de alta tensión que va hacia Actopan y rodea hacia Pachuca,
otra línea de alta tensión que pasa de Pachuca, que rodea hacia Ciudad Sagún, y de Ciudad Sagún que baja hacia Tizayuca, Haifa, como tal esa zona. Pero toda esta zona nunca ha sido alimentada con energía eléctrica. ¿Por qué no se llegaron a establecer las automotrices en donde se les planteó? Pues porque yo me imagino que dijeron, no hay certeza, no hay servicios, no tenemos los insumos básicos para que podamos aterrizar. Ahorita ya los hay. Ahorita se establecieron en un plan, se tienen estructurados, se tienen documentados, se tienen expedientes de los proyectos y los conoce. No nada más el gobernador, que él fue el que nos pide que hagamos todo lo posible para que se lleve a cabo esto. Los conoce la presidenta. ¿A qué punto tal? Que una idea de proyecto que se gestiona en las reuniones metropolitanas que presidían en ese momento la SEDATU, estaba el gobernador Menchaca, el gobernador del Mazo y la jefa de gobierno Claudia, se define el primer corredor logístico industrial del país. Hoy la presidenta presenta 11 bajo una idea que se conceptualizó de forma generalizada. ¿Y por qué se dio? Por la planeación. Porque se definió que se hacían falta servicios, certeza jurídica, para que los inversionistas dijeran, ahí sí caigo, ¿no? Ahí sí aterrizo. Como yo creo que pasó en algún momento en Cadereyta, Monterrey, Tlajomulco de Zúñiga, Cuautitlán Izcalli. Alguien debió de haber salido a pensar fuera de la caja, a decir, oye, pues no están llegando, ¿qué nos hace falta? ¿No? Hay un caso, y eso para que te lo voy a mandar para que lo veas, un caso que que generó el IPADE, de las razones por las que Kia se establece en Monterrey. Y empiezan a platicar de cómo se empieza a estructurar el grupo de empresarios junto con el gobierno, empiezan a definir, oye, ¿qué nos hace falta para que puedan aterrizar estas nuevas empresas? Estamos hablando de hace 20 años, 15 años. 15 años. Imagínate hace 15 años que han de haber dicho, oye, empieza un boom de salida de todas las automotrices asiáticas. ¿Cómo las traemos para acá? ¿No? A mí me tocó una vez platicar con el ingeniero Turner, que le tocó ser secretario de Economía allá. Y me decía, a mí me tocó esa parte. ¿Y qué vimos? Oye, no estamos dotando, no tenemos el componente central de tierra, los servicios, todas las industrias en Monterrey están pegadas a la zona de población. Hay que empezar a pensar en las zonas de alrededor. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hizo en ese momento el grupo de empresarios con el gobierno fue la actualización de los planes municipales de desarrollo urbano para definir vocaciones industriales. Así empezaron a pensar en ese crecimiento de hace 15 años para Monterrey. Y eso es el momento en el que está viviendo el gobernador Julio Menchaca ahorita. Aún nada más es cuestión de irlo empujando e ir demostrando que sabemos y podemos hacerlo. Con la presidenta ir demostrando que todos los proyectos en los que ella ha decidido confiar, que los hidalguenses podemos con eso y más, ¿no? Siempre se ha dicho que es porque no podemos, porque Hidalgo no ha estado preparado. Hoy estamos más que preparados. Hoy, no le tocó a Manuel Ángel, no le tocó a Osorio, no le tocó a Olvera y no le tocó a Mar. Nos tocó a nosotros. Es el momento de oro. Por eso siempre en mis entrevistas, cuando me toca platicar algo, digo, es que en verdad no es nada más una especie de lambisconería. En verdad, sí es un sentido de que al gobernador, a Julio Menchaca, le tocó ser el gobernador de la transformación, porque fuimos alineando los astros para que así pasara. Y hay que decirle honor a quien honor merece, ¿no? Pero una de las razones por las que eso pase, y yo creo que ha ayudado mucho a que las cosas estén pasando así, es que vemos dos chavos metiéndole cosas innovadoras al gobierno. Alex Velázquez nos coordina como jefe, como tal, de todo. No del gabinete, sino de las ideas, de lo que le da de insumos al gobernador. Y esa mancuerna creo que ha ayudado mucho a que actualmente el gobernador esté innovando en este tipo de cosas. Que claro que nos va a hacer falta mucho. Porque tú sabes, y yo creo que lo has escuchado, las necesidades y las demandas que tiene Hidalgo son muchísimas. Pero si se sientan las bases desde ahorita, si se hacen las bases de la transformación en este gobierno de alternancia, lo que siga va a ser maravilloso. Bueno, ahí habría que entender a la planeación también como un proceso.
y un proceso que va más allá de las cuestiones cronológicas de los sexenios, ¿no? Hidalgo da para más. En este sentido, lo que puede avalar en determinado momento la continuidad es que en la sucesión transsexenal que va a haber, Morena logre finalmente también tener la continuidad de gobierno. Esto también trazaría una condición lineal de este tipo de procesos para acabarlos, no para depurarlos en determinado momento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy importante, quitándome mi cachucha de funcionario público y poniéndome mi cachucha de consejero nacional de Morena, yo creo que es muy importante. La única forma en la que se pueda... Bueno, y lo voy a ver de dos formas distintas, ¿no? Una es, yo sí creo que la necesidad de la continuidad para que las ideas se traduzcan en proyectos y después se genere el bienestar y la prosperidad compartida, como lo dice la presidenta ahorita, es necesario que logre la continuidad. Muy importante. Pero se sientan las bases en un sentido de los instrumentos, la normatividad, y se dejan muy bien plasmados en el gobierno, va a ser muy complicado que en la continuidad, aunque haya un cambio de visión mínimo o radical, tiren en la basura lo que se ha hecho. Porque lo estamos dejando sentado en las actualizaciones legales, en instrumentos públicos, en acciones que la gente los va a ver, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las cosas que se fue perdiendo en la época priista, ¿no? O sea, fueron pensando nada más que esto era una idea populachera de ir manteniéndolos en aplausos, sándwiches o sea, se perdió esa visión que yo me imagino que en algún momento se tuvo en este sentido de cómo ir dejando legados, como le pasó a Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, ir dejando legados, como le pasó en algún momento, yo creo que en este proceso de transición Ávila Camacho. O sea, como a cada uno que le fueron dejando medianamente el pastel ya listo para ponerle el betún, yo creo que el gobernador va a tener muchas posibilidades de poder dejar eso. Y ahora, la continuidad se va a dar sí o sí si hacemos bien nuestro trabajo y si seguimos demostrando que se puede. La gente hoy, y yo lo voy a ver y lo veo muy puntualmente, lo decía platicando, las elecciones de este año nos van a dar un termómetro muy real de lo que va a empezar a pasar con la población. Las elecciones en Veracruz. Ganó de forma fuerte Rocío Nale. El movimiento de Morena generó que Rocío pudiera llegar como gobernadora a uno de los estados más importantes del país. Pero sigue siendo el efecto López Obrador. El efecto López Obrador tuvo mucho que ver en las elecciones del 2024. Obviamente también una parte sumamente importante que tenga que ver muchos gobernadores de Morena y sobre todo que la presidenta de la República es una mujer que se logra explayar, presentar de una forma muy concreta, muy pragmática, y para ser la primera presidenta del país, mujer, pues tienes que llegar con los ovarios bien puestos para agarrar las riendas del país, ¿no? Pues mira, dentro de revisando el libro de Andrés Manuel López Obrador, Gracias, me parece que una de las cosas que uno puede leer en el libro es que un gobierno de izquierda se construye en la lucha social y se conquista en la lucha social. Eso es lo que hizo Andrés. Históricamente peleó de manera antisistémica y logró develar, logró mostrar lo que a Vox Populi la gente decía de la corrupción, de la mafia del poder, de la casta enquistada, de esta casta que, por ejemplo, en Hidalgo, que hay que leerlo, que hay que ponerlo así, heredaba los cargos, ¿no? De padres a hijos, de repente las familias se ramificaban y aparecían nombres, ¿no? Nombres compuestos, yuxtapuestos, claro, ¿no? Y esa condición Claudia la vive de cerca. O sea, Claudia la vive de cerca con López Obrador. Es evidente que tiene toda una vena histórica, pero una de las cosas que me llama la atención cuando López Obrador empieza a hablar de Claudia en su sexenio, empieza a decir, está plenamente calificada, es decir, es una científica. A López Obrador le gusta este sentido de que la administración del país tenga esta visión de orden científico.
Esa es una condición que está ahí, ¿no? Entonces, Morena es el resultado también de un trabajo de conquista política y social y de la degradación sistémica que había tenido el antiguo régimen. Claro. Eso creo que es muy palpable, muy nítido. Ahora que hablabas de Alejandro Velázquez, cuando yo lo entrevisté, también tenía él esa perspectiva. Él me decía, es que no estamos improvisando. O sea, aquí no se trata no se confunda innovar con improvisación, sino como procesos que van de la mano en determinado momento, es decir, plantear adecuadamente, certificar, entender, documentar, es parte de esa planeación del Estado. Entonces, ese es un capital político que se debe aprovechar. Amén de las condiciones que me parece muy carismáticas de Julio Menchaca, este sentido de proximidad, de sensibilidad, de ir a entender lo que dice la gente. No solo es una estructura de gobierno reactiva y asistencial, ¿no? Aquí hay otro tipo de condición, otra lectura que hay que hacer, que en determinado momento también a las fuerzas de Hidalgo del antiguo régimen no le gusta. Sí, claro. Pero su propia debacle, su propia crisis política también tiene que ver con que no tuvieron y no generaron un proyecto para Hidalgo. Es decir, no hay un proyecto endogámico de la política en el antiguo régimen que diga, este es el proyecto de Hidalgo. Y mientras no den ese golpe en la mesa, es evidente que el crecimiento del capital político de Morena, con trabajo, con seriedad, con este sentido de austeridad, de mesura, de discreción, lo va a empoderar. Sí, claro. No. A ver, y este sentido que se le está dando, que es mucho a lo que te hago referencia, de sentar las bases, de dejar las bases, se ve por todos los rubros, ¿no? Obviamente, en este cambio de régimen, pues va a haber muchos lastimados en el camino. Es algo normal. Al presidente López Obrador, y todavía encima, como estaba estructurado el presidente López Obrador, tú bien lo sabes, tuvo enemigos muy puntualmente alineados, de frente, planteados, los cuales estuvo combatiendo, y que le han generado muchas críticas, difamaciones, y que lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Al momento en el que tú cambias de régimen, al momento en el que tú empiezas con este golpe, el cambio de timón como tal, pues se quedan varados varios que estaban en otros partidos que dicen, oye, yo no quepo ahí, pues a mí no me han dejado pasar. El gobernador abrió las puertas y dijo, a ver, todos los personas de buena voluntad, que no se hayan pasado de lanza, que no hayan hecho cosas que no, caben en este proyecto y vamos a seguirlo adelante. Oye, Miguel, pero ahí te parece, porque no basta con ponerse el chaleco guinda. O sea, es necesario tener el chaleco guinda, pero el chaleco guinda como una respuesta de conciencia social, de conciencia política. Pero de repente también algo que se generó a Vox Populi en Hidalgo, la ciudadanía decía que muchos personeros del antiguo régimen se habían adherido al proyecto, pero como una condición de orden personal, habían infiltrado también este proyecto. No todo mundo vino y aportó en determinado momento, ¿no? Sino que preservó el encargo. ¿Te parece que eso está presente? No lo veo así. O sea, yo creo que para todos momentos, al final del día, en todos estos procesos de cambio de régimen, y me acuerdo mucho ese momento en el que el presidente López Obrador empieza a sumar algunos panistas y perredistas a su proceso. Manuel Espino, esta mujer que luego se fue, que se vino a Morena y luego regresó al PAN, que es senador ahorita. Espero que no sea Xochitl Gálvez. No. A ver, todos ellos que se pasaron y regresaron como tal, ¿no? Todos ellos que en algún momento se adhirieron, pues yo creo que en un sentido es válido. O sea, en un sentido es válido quererse sumar al equipo ganador, pero obviamente tienen que saber que no en un sentido preponderante, ¿no? O sea, que se van a sumar, que van a ayudar, que van a acompañar a que el Estado empiece por el proceso de transformación. Si así lo quieren llevar, pues está bien. Pero el gobernador ha puesto una línea muy clara, un límite muy claro. ¿En qué? En las decisiones de política pública, en las decisiones públicas. Ahí se ha puesto una línea muy clara. ¿Ves a expresidentes, a exlíderes o líderes que estaban en el PRI, en el PES, en el PRD, en el PAN, que se sumaron a las filas, que pudieron llegar, que inclusive algunos son presidentes municipales? Se vale. Pero hay una directriz muy clara de si quieres formar parte de este proceso de transformación, de cómo tienes que hacer las cosas. Y si no las vas a hacer bien, el escrutinio público te va a tumbar.
O sea, tuviste tu oportunidad para demostrar que puedes formar parte de este proceso que empieza el presidente López Obrador. Pero no lo vas a hacer bien, pues el escrutinio te va a tumbar. Y así lo vamos a seguir viendo. Por eso se da referencia al 24. Al 25, las elecciones de este año. Porque ahora sí se viene un proceso de escrutinio público muy importante, ¿eh? El presidente López Obrador tenía una narrativa de poder involucrar a toda la ciudadanía en el quehacer político diario. La presidenta es mucho más directa, más de frente. Tiene que consolidar este proceso. Tiene que demostrar que además le toca una época complicada con la llegada de Trump, o sea, de ver de qué forma. Y eso lo vamos a ver ahorita en las elecciones. Va a ser responsabilidad de los gobernantes y sus equipos demostrar por qué Morena debe de seguir en esto. Y eso es una tarea permanente que créeme que me quita el sueño. Porque hay veces que volteas a los lados o volteas a los municipios y dices, puta, ¿la va a hacer? ¿Va a poder? Porque la carga es pesada y la gente se empieza a dar cuenta. Tienes un error, 2, 3, 4, está bien, pero agarra el barco y manténlo y continúalo, como lo ha hecho el gobernador. Al gobernador le pegan, le dicen, oye, comentario de antier que vi, la carretera hacia la Huasteca. ¿Por qué no han arreglado la carretera de la Huasteca? Yo creo que nadie sabe que el gobernador, que primero que es una carretera federal, que hemos solicitado cerca de 8 ocasiones que se arregle, que el gobernador mandó 900 toneladas para que se arreglaran, para que bachara la SCT. Al SCT no han podido dar presupuesto para que tengan la maquinaria para poder sacarla. Pero esto fue desde hace un rato, ¿eh? O sea, el gobernador es muy presente con ese tipo de cosas. ¿Por qué no hay agua en Pachuca? ¿Cuál es el problema del agua en Pachuca? Oye, no ha habido un pronunciamiento. A lo mejor ha sido un error de comunicación del funcionario que tiene que estar detrás de ese planteamiento. O a lo mejor es una crítica de personas que se fueron del otro régimen. La forma en la que sea. O sea, no quiero demeritar ninguna de las dos formas. Pero se han hecho las cosas. El caso de la infraestructura que se tiene del agua, se truena, Casim llega, arregla una tubería presurizada, cambia la tubería, pasa bien y ahora ¡pum! Se rompe la otra. Tubería de hace 40 años, 50 años. Dimensionada para esto. A una ciudad de 60,000 habitantes. Somos cerca de 500,000, ¿no? Claro. Empiezan a pasar todo esto. Y así le fue pasando también al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo me acuerdo mucho cuando se quedó Tlalpan sin agua, siendo delegada, la encargada de Tlalpan, Claudia, se quedó sin agua. ¿Por qué? Pues porque lo mismo salió a decir, dijo, oye, es que las redes de agua están así. No, ahora tenemos que cambiarlas. Empieza el proyecto del túnel emisor oriente, la estructura de todo este tipo de cosas. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Se están haciendo las cosas. A lo mejor falta comunicar de alguna forma. Yo creo que sí. Pero sí se están haciendo. La crisis. Pueden ser muchos escenarios. Lo que te quiero dar a entender es que para que se genere la continuidad y para que se pueda mantener un legado y para que la gente decida que todavía siga Morena aquí, se tiene que ir demostrando con resultados. Y yo creo que viene la mejor etapa del gobierno para el gobernador. Vamos a empezar a ver resultados mucho más tangibles en te puedo decir 2 años, 6 meses, vamos en el segundo año, tercero, cuarto, quinto. En los siguientes años vamos a empezar a ver resultados muy interesantes para que la gente diga, wow, o sea, sí se está haciendo, sí se está viendo la transformación. Ok, Miguel. Háblame concretamente de las 5 macroobras que está impulsando Claudia Sheinbaum con Hidalgo. A ver, la primera, un proyecto que estuvimos correteando el gobernador y tu servidor desde que estábamos en el periodo electoral, que luego alguien ahí no lo quiso, se filtró y le quiso cambiar de nombre a Tolteca. El tren AIFA-Pachuca. El tren AIFA-Pachuca es una obra impresionante que abona a un dato muy puntual que planteamos en ese entonces a la jefa de gobierno. Poco más de 1/3 de la población que vive en la zona metropolitana de Pachuca se traslada diario a la Ciudad de México. Diaria. Porque se hablaba el tema México-Querétaro. O sea, ¿me estás hablando 150,000 personas? Diarias de la zona metropolitana de Pachuca. Y no te lo estoy diciendo, servidor, INEGI. INEGI plantea en Origen Destino
que 1/3 de la población de la zona metropolitana de Pachuca se transporta. Ese fue uno de los datos más importantes para plantearle a la doctora por qué era la necesidad del tren. Esa obra viene a detonar, de la forma en la que lo quieras ver, industrialmente, que yo creo que va a ser algo muy importante para que se pueda conectar y que se tenga una parada cerquita de la zona de producción del corredor logístico industrial. Pero algo que no hemos platicado y que no hemos dicho en muchos lugares, turísticamente. Ya hay 4 vuelos internacionales que llegan a la AIFA. 4 vuelos hacia Estados Unidos que llegan a la AIFA. Vuelos internacionales creo que hay 11, ¿no? Van a empezar a crecer, van a empezar a llegar más vuelos. ¿Dónde va a estar? Te vas a bajar de la estación, se va a bajar el francés de la estación. Y lo primero que va a haber va a ser un tren. ¿Hacia dónde te lleva ese tren? A Pachuca. O sea, puede ser un detonante turístico. ¿Y qué va a decir? ¿Les que sé? Va a llegar y le vamos a demostrar que los pastes es mejor que cualquier otra cosa. No, ese es uno de los proyectos. El otro, que tenemos una estación que pasa por aquí, el México-Querétaro, con la estación en Tula. Es un proyecto impresionante también que se empieza a estructurar y a construir en el sexenio del presidente Peña, pero que le toca a la doctora formularlo de una forma un poquito distinta, donde involucras el aspecto de carga, línea y de vuelta pasajeros y de carga, y tenemos una estación en Tula, importantísima. La macroobra del Plan Hídrico Nacional que se aterriza en el Programa de Desarrollo Sustentable de la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual es invertir en eficientar el uso del agua para que lo usen mejor los productores, disminuir de forma drástica la contaminación en los torrentes de los ríos, los caudales, disminuir la contaminación atmosférica en la región de Tula, que yo, a título personal, creo que es el proyecto que más beneficio social va a tener en varias regiones del estado, por la cantidad de dinero que se va a estar involucrando y por los cambios que va a haber en un sentido de usos y costumbres, de cómo sembraban, de cómo se hacían las cosas, dejar de inundar parcela por utilizar el agua de forma más organizada. Es el tercer proyecto. El cuarto proyecto lo metí en el plan hídrico, pero lo voy a sacar un poquito, que es sumamente importante. Es todo lo que se deriva con lo que va alrededor del decreto de la zona de la presa Endó, que se tienen que llevar a cabo procesos de reforestación, limpieza de ríos, en cierto sentido, el tratamiento del agua de los municipios hacia el río. Todos los municipios tiran el drenaje al río Tula, el cual es algo que tienen que cambiar. Y otro proyecto que creo que puede tener, no tengo tanto involucramiento todavía en ese proyecto, me pidieron ya que me involucrara un poco más, pero el proyecto de economía circular. Me tocó estar presente con la presidenta y con el gobernador cuando lo plantea la presidenta. Tiene mucha lógica y mucho sentido. Simple y sencillamente por una razón, porque me ha tocado escuchar de todo, ¿no? Oye, ahora vamos a ser el basurero de la Ciudad de México, vamos a ser el basurero del Estado de México. Y ahora nos va a tocar... No, fíjate que va más en un sentido de todos los residuos que se tienen, tomando en cuenta que la mayor cantidad de residuos que se generan en el río Tula se quedan en Atotonilco ahorita con los lodos, tienen otra vida. Y esa otra vida puede destinarse y puede terminar en M, lo que tú decidas. En un plástico, pueden terminar en una maceta, en un ladrillo, en algo. O sea, ese sentido circular de la economía, de que no es nada más un desecho que termina en un relleno sanitario que después es tapado y no, o sea, es, oye, todo ese tipo de cosas que se pueden utilizar para algo, se genera una industria detrás de ellos. Y esa es la idea de la presidenta. Esa es la visión de Claudia. Esa es la visión de la presidenta, es vamos a consolidar industrias que utilicen el reciclaje de todo ese tipo de productos para que detonen los empleos. No es el basurero, No. Lo he dicho así y puntualmente. Materiales de la construcción. En las carreteras hay tirados materiales de la construcción que además se ven horribles, generan peste. Entonces, eso se va a un lugar donde se les va a dar un tratamiento. Y a lo mejor en un rato vamos a estar viendo plantas, vamos a estar viendo una planta de asfalto reciclado para todo el país. Vamos a estar pensando que todos los residuos de concreto se utilicen para después hacer otro tipo de ladrillos, macetas, escritorios. Vete a saber, ¿no? Estamos generando empleos. O sea, esa es la visión de la presidenta. Esos son los proyectos, a mi juicio, importantes. Y perdóname, nada más hay uno que
siempre dejo de lado, pero que ya una vez hasta el gobernador me dijo, que para mí es uno de los también más importantes y con una visión muy impactante. La carretera Huejutla-Tamazunchale. La carretera Huejutla-Tamazunchale viene a abordar una problemática histórica en el estado de pensar que el flujo del comercio tiene que darse entre Huejutla y Pachuca. Yo no creo que tenga que ser así. Y el gobernador también lo tiene muy presente. Él me lo ha dicho en varias ocasiones. Él fue el que me introdujo a este tema. Me dijo, la Huasteca es la Huasteca. La Huasteca tiene que comunicarse con la Huasteca. La carretera de Huejutla-Tamazunchale va a ser que ahora sí se vea la tan anhelada crecimiento de la Huasteca porque el flujo económico se da hacia Tamazunchale. ¿Qué esperaríamos del siguiente presidente o presidente de la República? Ampliar la carretera Tampico-Huejutla. Cuando pase eso, la Huasteca va a estar hiperconectada. Y ahora sí vamos a empezar a ver otra Huasteca mucho. Ahorita la vamos a empezar a ver cuando termine esa parte de Tamazunchale-Huejutla. Después vamos a empezar a ver algo que yo creo que va a ser muy esperanzador para la región de la Huasteca. En prospectiva, ¿hay alguna obra que vaya a trascender después de estas 5 macroobras? ¿Viene alguna predisposición del gobierno? ¿Hay alguna visión en prospectiva? Se tiene planteado, fíjate, sería un poco responsable de mi parte decir muy puntualmente cuáles, pero se planteó una cartera de proyectos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Económico que sean en un sentido de obras transversales que tengan que hacerse alrededor de todas las macroobras que está haciendo la presidenta, ¿no? Se ha planteado que se requieren algún otro tipo de vialidad y transporte público que vaya en conexión hacia el tren, a las llegadas, a las paradas del tren. Se ha planteado que se tenga que terminar o continuar este proyecto de conducción del agua del río Las Avenidas, la conducción, un camino alterno que yo a título personal, y lo he discutido y platicado muchas veces con el gobernador y coincidimos, que la alternativa más sensata para el puente atirantado se nos plantea hoy a través de la construcción del tren de Pachuca, porque yo creo que la forma en la que le empieces a quitar tráfico a este nudo torácico que se hizo de la capital es mandando el flujo vehicular por el Boulevard de las Torres y del Boulevard de las Torres conectar hacia el río de las Avenidas y que desde la llegada de México te puedas desviar para allá y se genera un respiro para la ciudadanía. Es un proyecto muy grande, es un proyecto de cerca de 6,000 millones de pesos. Se planteó a la Secretaría de Comunicación y Transportes como una obra que creemos que tiene que ir considerada dentro del tren. Bueno, Pachuca creció de manera reactiva, no hay planificación urbana. O sea, la planificación urbana es algo que tendrá que ejecutarse en un futuro próximo, pero Pachuca es agreste en ese sentido. El gobernador en los siguientes meses va a empezar a plantear algunas soluciones en transporte público e infraestructura que son muy trascendentales en ese sentido de planear el crecimiento de la capital. Pero no solamente la capital, para que no me embonen eso. Sí hay muchos proyectos alineados a eso. Tenemos planteado proyectos también en la región de Tula, libramientos, parques que creemos que son importantes. La región del Valle del Mezquital, en un sentido de comercio, se tienen planteados algunos proyectos que también creemos que muy probablemente van a poder detonar ahorita. Estamos haciendo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Ixmiquilpan, el cual nos va a ayudar a detonar toda esa región del Valle del Mezquital que creemos que definiendo el uso de suelo en una vocación agrícola, comercial puede ayudar, y turística puede ayudar a que para el inversionista sea mucho más atractivo llegar a invertir y quitar esa mala idea de que la región del Valle del Mezquital es agresiva. Al final del día, otra cosa que creo que va a pasar, que esperemos que se siga dando sobre ese sentido, yo creo que vamos a recuperar un poquito de esa vocación que hoy tiene Sinaloa de ser el granero del país. El Valle del Mezquital con todo ese tipo de proyectos puede decir, agárrate que ahí te voy, porque tiene la cercanía y la cantidad de tierra disponible para poder mantener y eficientar la producción agrícola, ¿no? Como ese, tenemos proyectos prospectados para la conectividad en la región Huasteca, 2 proyectos grandes para disminuir el flujo vehicular en la región de Tulancingo. Todo eso se tiene planteado en perspectiva los proyectos grandes y que el gobernador también de forma muy organizada, programática, ha venido él planteando. Hay que primero responder a la demanda ciudadana de servicios básicos y aún así
como lo digo, y le gusta, fue una frase que me enseñó él, lo urgente y lo importante, ¿no? No hemos dejado de vista lo importante, aunque se ha estado teniendo lo urgente. Lo importante sigue siendo en un sentido prospectivo, quien llegue, como sea, en el 28, en el 30 y en el 36, que sepan que la administración del gobernador Julio Menchaca se dejó muy claro cuáles eran los proyectos que se requerían para mantener el crecimiento del Estado. Eso sí lo hemos estado haciendo. Dentro de los corrillos políticos y sobre todo dentro de la presión mediática que existe dentro del gobierno y hacia el gobierno, alguna vez iniciando el sexenio del gobernador Julio Menchaca, tu nombre sonaba para ser el sucesor, ir a la gobernatura. Eso duró como 6 meses de bombardeo mediático, yo lo pude leer, ¿no? Pero después disminuyó. Ahora, algo que desangeló también el asunto fue que de repente la presidenta Claudia Sheinbaum hace una reforma de alternancia política de género, lo cual implica que en el próximo sexenio en Hidalgo tendrá que ser una mujer. Sí. O sea, de manera directa, ¿no? La reforma va hacia el Poder Ejecutivo, hacia las gubernaturas y hacia las presidencias municipales. Esto se vio como cosa menor al principio, como algo que tenía que ver muy con el género, pero nadie empezó a analizar las condiciones estructurales que tiene hacia los partidos políticos. Por ejemplo, donde en Hidalgo los partidos del antiguo régimen y también Morena tiene pocas figuras femeninas de conducción política, ¿no? Entonces, bueno, esto cercenó, digo, si Miguel Tello iba a ir, esto cercenó la carrera de Miguel Tello a la gobernatura, al menos en la próxima sucesión. Mira, yo le tengo un agradecimiento profundo, absoluto al gobernador. Yo creo que este sentido de confianza mutua que se ha venido dando a cabo desde que llegué es un agradecimiento de por vida. O sea, no se te olvida cuando te toman en cuenta, y más cuando estás chavo, ¿no? O sea, que haya el gobernador confiado un lugar tan importante en un chavo, para mí es un sentido de agradecimiento perpetuo, mutuo, que va a existir en mí toda la vida. Que se haya dado esta situación, pues mira, yo creo que siempre se va a dar. Yo siempre estuve bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, en un sentido siempre le dije al gobernador, oiga, está pasando esto, no lo estoy generando yo, no es mi intención en lo más mínimo, pero como todo, pues me dejo querer, ¿no? Y dejo que las cosas se hablen. Y lo dijo Trump en la elección pasada. Mala, buena publicidad es publicidad, ¿no? Entonces, no te voy a decir que no me gustaría, claro que me gustaría. Pero desde toda mi vida he sido una persona muy leal, he sido una persona que se alinea, que se ordena y que espera su momento. Y el momento no sabemos específicamente cuándo vaya a ser. Y ahorita haciendo un poco también de reflexión en torno hacia tu comentario, fíjate que yo creo que la concepción de que no haya perfiles femeninos fue algo que se fue generando y hasta cultural y sistemáticamente, ¿no? Pero yo creo que hay muy buenos perfiles femeninos que puedan abordar la gobernatura. Muy buenos, ¿eh? O sea, yo sí veo capacidad en compañeras mías, en algunos otros poderes. Veo mucha capacidad de solución. Hay veces que en ese sentido machista demeritan acciones que se llevan a cabo ellos. Como no puede, la controlan, es títere. Y yo creo que hay mucha capacidad de muchas mujeres para poder liderar esto. Muy fuertes, pensantes, bien estructuradas, que pueden formar buenos equipos, que pueden dar continuidad. Veo eso muy presente y sin duda alguna en este sentido político, quien nos diga al pueblo y posteriormente que se alinee a lo que el gobernador quiere que se mantenga, ahí estaremos acompañando. La decisión del gobernador para lo que siga y de la gobernadora para lo que siga. Créeme que este sentido, y me da muchísimo gusto que hayas hecho esta pregunta, en ese sentido, para mí es vital dejar de claro que la razón por la que estoy en el servicio público y la razón por la que me decidí acompañar a una persona en la que creo personalmente por persona, por lo que es, por lo que representa como persona, era principalmente para dejarle un mejor estado a mis hijos. Eso fue lo primero que me guió a estar en el servicio público. O sea, había cosas que yo veía que estaban muy mal. Y en muchas ocasiones muy en contra del régimen y de cómo se estaban llevando las cosas.
Esa fue la razón por la que decidí involucrarme. Y lo que busco de objetivo principalmente es que mis hijos puedan irse a jugar como a mí me tocó en la ciudad de los niños, a una cancha a 2 cuadras de mi casa, a las 7 de la noche, a poder ir a jugar ahí. O que después, en algún momento, pudieras agarrar tu bicicleta y que te puedas ir subiendo hacia un lugar y regresabas a las 8:30 de la noche y tu mamá te ponía la regañiza de tu vida porque ya era de noche, pero no había ningún problema. Que un niño pueda pensar en que pueda ir a conocer un bosque, que no nos lo acabemos, como es el de mi edad de chico, que lo prosperemos, que esté bien, que puedas ir a tomar vacaciones y que no lo veas mal y que te guste por la razón en la que esté en Ixmiquilpan, o que te vayas a Tasquillo, a Chilcuautla, que mejoremos la salud de la gente. Tengo familia en Tula, 2 se han muerto de cáncer. O sea, lo que estamos viviendo en Tula es un ecocidio que se puede ver traducido en que la gente se esté muriendo, que gracias a Dios la presidenta lo tiene presente y que el gobernador lo tuvo presente desde un inicio. Sí, lo que quiero es eso. O sea, que mi paso en el servicio público en verdad ayude a que mejoren las condiciones para que mis hijos y todos los ciudadanos que estén ahí puedan vivir mejor. Esa es la finalidad. Y creo que debería ser la finalidad de todos los servidores públicos. Ok, Miguel, para cerrar la entrevista, hay un tema sensible que no puedo eludir en este momento, es la deportación de connacionales a México y concretamente de gente del estado de Hidalgo, ¿no? Que debe insertarse en un nuevo modelo, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta? ¿Cuáles son las acciones en prospectiva, en planeación y prospectiva que se van a dar en apoyo para estos migrantes? Lo primero, lo más importante es algo que no pude anunciar el día que tuvo la reunión el secretario de Gobierno con los medios de comunicación. Una de las primeras indicaciones que tuvimos con el gobernador posterior a lo que el presidente Trump estaba planteando que se llevara a cabo fue identificar todos los trámites, programas y acciones que puedan ir a acompañar a los hermanos migrantes que puedan llegar aquí, ¿no? Entonces nosotros llevamos aproximadamente cerca de 1 mes y medio, aproximadamente, estructurando una plataforma digital para que se puedan tener visibilidad de todos los trámites y servicios que se tengan para los hermanos migrantes, con una finalidad mutua de que los migrantes se puedan registrar, que podamos saber de ellos, podamos acercarnos y acompañarlos en ese sentido de ayuda, de empatía, para que sepan de qué forma les podemos ayudar, que creo que es algo muy importante, la visibilidad de lo que se puede hacer. Esa es una de las cosas que nos pidieron. Otra cosa que en un momento nos pidió el gobernador, el secretario Henkel planteó los problemas que se podían generar por la disminución de remesas, también planteó los problemas que se podían dar por los crecimientos poblacionales desordenados, la llegada de la gente. Entonces, en las zonas donde sabemos que va a haber algunos migrantes que puedan ser regresados, tenemos planteados algunas obras de crecimiento de servicios públicos para cualquier problema que se tenga. Y junto con el despacho del gobernador, en este caso con Alex y con el secretario de Bienestar, con Ricardo Gómez, se está planteando una política pública que vaya alineado con algunos programas sociales que sean reactivos, sinceramente porque no fueron generados de forma preventiva, no sabemos qué va a pasar, en un sentido reactivo. Se están planteando algunos programas sociales que puedan ayudar de forma temporal a la llegada de los migrantes, ¿no? Es algo que se está construyendo. Ayer en la reunión de gabinete se platicó. Es algo que se está construyendo con la finalidad de que cuando empiecen las deportaciones masivas podamos estar acompañando a todos los migrantes. Pero también te voy a decir un comentario que creo que es muy importante verle. Yo no creo que este tema de las deportaciones masivas vaya a durar mucho. Yo creo que es un mensaje populachero. Sabemos que tenemos dos elecciones muy importantes que vienen en el mundo y que vamos a vivir en los siguientes meses. La primer ministra, canciller, como quieran llamarle, estructurarle, porque he escuchado distintos puntos de vista, tanto canadiense como alemana. Entonces yo creo que este golpe y la forma en la que lo está estructurando, empujando el presidente Trump, va en un sentido electoral. O sea, buscando que la derecha, la extrema derecha conservadora, pueda permear, adentrarse y ganar las elecciones de Canadá y de Alemania. Yo creo que va por ahí en ese sentido.
no creo que vayan a durar mucho porque no le conviene. La mano de obra mexicana es lo que mantiene vivo y caminando a Estados Unidos. Eso lo sabemos todos. Yo viví en Estados Unidos muchos años. Mis paisanos mantienen a Estados Unidos caminando como hoy el país ha prosperado. No son los que venden la droga, son los que cosechan la sandía. No son los que están detrás de los laboratorios ahí de esto. No, al todo lo contrario. Es la persona que está construyendo las casas, que está dando la barbacoa en Texas, en Florida, Esos son los mexicanos. Y esperemos que ojalá y vaya por allá, que la mayoría de los mexicanos se queden allá y que los que lleguen sepan que aquí van a tener siempre el acompañamiento del gobernador Julio Mendoza. Agradezco esta entrevista cara a cara de Feta a Miguel Tello y la gentileza de recibirnos aquí en el Cuarto Piso. Estoy a tus órdenes, siempre abierto para poder platicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.